Saludos y bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que te quedes conectado con nosotros porque sabemos que hay una palabra de Dios que ministrará a tu corazón. Nuevamente le damos gracias al Señor, le damos la bienvenida de que usted esté en esta casa. Y yo no sé si usted siente lo mismo que yo siento, que hay una presencia de Dios como apacible en este lugar. Y hoy vamos a hablar de cómo nuestra fe es probada. Así mismo, respire profundo. Ay, Señor, usted podrá decir, ay, pastora, yo puedo dar un lecture hoy de cómo nuestra fe es probada. Pero fíjese, Dios pone todas las cosas en un orden correcto para ministrar a nuestra vida en el momento adecuado. Porque la meta del Señor para cada una de nuestras vidas es hacernos crecer y madurar espiritualmente. Recuerde, suena duro, pero el deseo de Dios no es que tú seas feliz. La felicidad la vas a alcanzar porque va a llevarte a una madurez y a un crecimiento espiritual que es el que Él quiere. Porque Dios no quiere que tú y yo permanezcamos siendo niños todo el tiempo. Él quiere que crezcamos. Esta es la razón porque Él está trabajando en la construcción de nuestro carácter. Por eso es que en estas semanas Él está moviendo cimientos y fortalezas que se han levantado a través de los tiempos para que nosotros podamos entender y darle la oportunidad al Espíritu Santo de que trabaje con nuestro carácter. Mire, una de las maneras que Dios utiliza para que usted y yo crezcamos y maduremos es a través de la prueba. Es una forma porque la prueba nos orilla a buscar a Dios. No hay de otra. Es como cuando la gente de aquí que hacen ejercicios, cuando usted va a un gimnasio, usted lo que hace es pone a prueba sus músculos. Usted va haciendo ejercicios para fortalecer diferentes áreas de su cuerpo y la tensión de que se produce en ejercitando esos músculos, como por ejemplo corriendo, haciendo aeróbics, levantando pesas, usted va fortaleciendo ese músculo. Los que han ido al gimnasio o han caminado, usted sabe que, bueno, los que lo hacen continuamente no, pero cuando usted lo hizo por primera vez, ¿cómo usted termina? ¿Cómo usted en la noche está ya al otro día? Le duele hasta el pelo. Por eso que muchos de nosotros decimos, esto no es para mí. Ahora que yo estoy tomando terapia física, le digo a los terapistas físicos a donde estoy tomando terapia, porque estoy con ellos desde diciembre del año pasado. Yo digo, mira, yo creo que yo voy a comprar acciones aquí con ustedes. Porque ahora terminaron con el pie, ahora estoy con la espalda y así. Y increíblemente, los terapistas, cuando tú vas en medio del dolor, yo cancelé una cita porque yo tenía mucho dolor y cuando fui a mi cita que seguía, la terapista me dijo, ¿por qué cancelaste el appointment? Yo dije, porque tenía mucho dolor. Y ella dijo, no, tú tienes que venir, nosotros moldeamos la terapia, pero no hay peor cosa que le pueda hacer a un músculo o una articulación que tú tengas, detenerla y descansar. El descanso es cuando la crisis es, ¿verdad?, un flare de dolor muy extenso y es el doctor quien prescribe ese descanso. Pero hay mucha gente aquí que sabe que han pasado por rodillas o cadera o espalda, que te dicen, aunque el movimiento va a fortalecer esa articulación y aunque haya dolor en el momento, mientras más te muevas, más fortalecido podrás ser y podrás ser sanado. Y así es también en la prueba. Lo hacemos también porque Dios construye nuestro carácter de la misma manera, pasándonos a nosotros a través de diferentes pruebas. Gloria al nombre del Señor. Esas pruebas ponen en evidencia nuestra fe, nuestro carácter y nuestra paciencia. Tócale con el codo al que está al lado. La prueba, díselo. La prueba, nos prueban nuestra fe, nuestro carácter
Pero no me lo diga a mí, dígaselo a su vecino. Mira, Ricky, las pruebas, mire a su vecino, las pruebas nos ponen a prueba nuestra fe, nuestro carácter y nuestra paciencia. Prueba, ¿por qué somos sometidos a prueba? Porque someter a prueba es equivalente a comprobar lo genuino de algo. Por ejemplo, usted puede ver un anillo que usted crea que es oro y que es una cosa maravillosa, pero los que saben de joyería someten a prueba. Yo, por ejemplo, tenía un anillo que yo creía y yo guardé aquel anillo como si aquel anillo fuera 24 quilates y yo creía que yo tenía una cosa maravillosa. Y viviendo en Laredo, en la Iglesia Misericordia, hay un joyero que ya se retiró, pero el hermano Juan Flores, y le llevo varios anillos y le digo, Juan, estoy pasando por una situación difícil y quiero que me diga cuánto usted cree que yo puedo vender este anillo, porque voy a ir a un lugar donde compran oro para venderlo. Se va atrás y sale con la sonrisa de caca. Yo, wow, eso quiere decir que me van a dar mucho dinero. Y me dice, mira muchacha, yo probé esto. Ellos lo pasan por una cosa de metal. Y me dice, esto es fantasía. Y yo siempre creí, no me acuerdo quién me regaló aquel anillo, y yo lo guardaba como uno de los tesoros más grandes. ¿Qué hago con ellos? Bótelo. Me estoy dando coraje. Bótelo. Así mismo hace el Espíritu Santo de Dios. Nosotros vamos recibiendo la palabra, vamos creciendo en el conocimiento de la palabra y llega el momento que el buen maestro dice, ok, vamos a ver si lo que tú dices que tú crees es de verdad y se hace manifiesto a través de la prueba. Santiago capítulo 1 versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y a mí nunca me gustó eso de, ¿cómo yo voy a tener sumo gozo cuando me encuentre en pruebas? Pero estudiando me he dado cuenta que lo que el apóstol quería decir ahí no es una reacción emocional de, ¡ay, qué gozo, hermanos! Tengo una prueba, estoy contento porque ahora ya no es nada más el pie, es la espalda también. Entonces ahora me sacaron una muela y la muela del área no se sana. ¡Qué alegría tengo! Y muchos de ustedes, en vez de animarme, ¿hasta cuándo? Eso le pregunto yo también al Señor. Yo quisiera saber, Señor, ¿hasta cuándo? Mira que me he examinado de arriba a abajo, a derecha a izquierda. Pero lo que el apóstol Santiago estaba hablando aquí no era de una reacción emocional, sino la sabiduría para que podamos evaluar desde la perspectiva de Dios las circunstancias que estamos. Por eso dice, cuando estés en diversas pruebas, mira desde mi perspectiva qué es lo que yo te voy a enseñar y qué es lo que yo voy a sacar de ahí. Y eso te va a fortalecer. Y son cosas que Dios nos va enseñando. Vamos a ver la razón de ese gozo. El versículo 3 de Santiago 1 dice, lo puse en Dios habla hoy porque me gustó como dice, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Vamos a leerlo otra vez. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Mire cómo dice el mismo versículo en la traducción lenguaje actual. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Si yo abriera el micrófono, muchos de ustedes pudieran testificar. Cuando usted pasa por una prueba y pasa por otra, ya no lo tambalea desde esa forma, como la primera. Si llora, si tiene preocupación, porque somos seres humanos. Pero rápido nos acordamos, espérate, el Dios que me sacó de aquella, que yo creía que yo no tenía salida, me va a sacar de esta. En lo personal,
cuando nosotros tuvimos nuestra quiebra económica, que lo perdimos todo. Y cuando digo todo, perdimos hasta la gente que creíamos nuestros amigos. Aquellos, los que nosotros vivíamos en una colonia, como decir aquí, cantera, en Puerto Rico, que iban todos los fines de semana porque nosotros invitábamos a comer y siempre abríamos nuestra casa. Cuando la situación se puso difícil, los amigos empezaron a menguar. Todos nos abandonaron. Solo podemos contar con esta mano y nos sobran dedos quienes se quedaron al lado nuestro en medio de nuestra prueba económica. ¿Por qué? Porque lo empezamos a perder todo. Nuestros carros empezaron a fallar. Nuestros carros se quedaban. No teníamos gasolina o el carro se quedaba. Y no sabíamos a quién llamar porque ya no teníamos amigos. ¿A quién llamar? Lo único que no perdimos en medio de esa prueba fue nuestra fe en Dios. Pero fue difícil. Ya ustedes lo saben, muchos lo hemos contado. Llegó un momento en que ya al final lo que comíamos, la comida del pobre en Puerto Rico, antes, porque ahora como los huevos son tan caros y los blanquillos, antes, porque ahora es cara comer arroz blanco y huevos fritos. Pero así como en México es la tortilla con frijoles, es la comida que le dicen del pobre, en Puerto Rico la comida del pobre es un plato de arroz blanco y sabe riquísimo. Con huevos blanquillos fritos, medio blandito, y usted mezcla eso es un manjar. Y nosotros fuimos bajando hasta que lo que podíamos comer era arroz blanco y huevos fritos. Hasta que llegó un día que le dije a Ricky, ya no hay más. Ya no tenemos para mañana. Y Dios nunca nos abandonó, pero en aquel entonces yo creía que esa era la prueba. Yo lloraba y yo creía, de esto no vamos a salir. Y Dios nos sacó de allí. Fuimos probados como el oro, pero con la ayuda del Señor permanecimos. Por eso es que la palabra en el versículo 3 dice, en la traducción lenguaje actual, así que cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Cuando tu fe es puesta a prueba, tu resistencia tiene la oportunidad de crecer. Cuando tu fe es puesta a prueba, tu resistencia. Señor, yo no puedo, pero el Señor te ayuda a que tu resistencia en Él crezca. En el día de hoy, en esta semana, Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros, quiero que tengas un carácter más fuerte. Y no se me agarre de aquí a los que son conchudos, o que son ligeros, o con carácter fuerte, decir, la pastora me está dando la oportunidad, yo voy a tener un carácter más fuerte. No. Lo que yo estoy diciendo es que Dios quiere que tengamos es que con un carácter fuerte, que estés preparado para que cualquier cosa que suceda en tu vida, seas capaz de manejarlo con las fuerzas de Dios y no en las tuyas. Gloria al nombre del Señor. Hoy voy a hablar, usted sabe que a mí me gusta puntualizar, yo voy a mencionar de las muchas formas en que podemos ser probados. Voy a hablar de 6 formas de diferentes pruebas que nosotros tendremos que enfrentar. Dios desea que pasemos bien la prueba y para ello es necesario que apliquemos las respuestas adecuadas. ¿Y dónde están las respuestas adecuadas? Aquí. La encontramos en este libro, la palabra, que contiene la palabra de Dios de autoridad. Y yo escogí a 3 hombres bíblicos, hay muchos más con pruebas, pero yo escogí a 3 diferentes hombres, uno de ellos con varias pruebas, porque a uno los probó Dios más que a otro. Y así que vamos a hablar la primera prueba. La primera prueba es la encomienda de una nueva tarea o de un sueño.
Es lo que yo llamo cuando Dios te habla. Te estoy dando este sueño y quiero que hagas esto. Y uno dice, ¿qué? ¿A mí? ¿Tú estás seguro? Es como cuando Dios dice, tengo una tarea que quiero que realices, pero a nuestros ojos se hace muy grande o se hace imposible. Es cuando Él nos pide que realicemos algo, un sueño, una tarea y decimos, ¿estás seguro que quieres que sea yo? Es cuando Dios nos manda a hacer algo que a nuestros ojos se ve tan difícil que nosotros no nos podemos imaginar a nosotros mismos haciéndolo. El ejemplo de ello es Noé. Hebreos capítulo 11, versículo 7, en la versión Dios habla hoy, dice, por fe, Noé, cuando Dios le advirtió que habían de pasar cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó la barca para salvar a su familia. Y por esa misma fe, Noé condenó a la gente del mundo y fue heredero de la justicia que se obtiene por la fe. ¿Se imaginan? Para el tiempo de Noé, la palabra no registra que había llovido nunca. Caía un rocío, pero nunca había llovido sobre la tierra. Por esa razón, nunca anteriormente tampoco se había visto un arco iris. Entonces, esta es la prueba. Dios te dice, quiero que hagas esto. Imagínense, Dios le dice a Noé, quiero que me crees un arca, un barco enorme, y le dio instrucciones después donde vas a meter cada especie de animal en pareja, porque Dios iba a destruir al mundo. Y quiero que hables esto. Cuando decimos, esa es la prueba, cuando Dios te dice, ¿quieres que hagas esto? Número uno, es algo que tú nunca has hecho anteriormente. Es cuando nos sacan como de nuestra zona de confort y uno dice, espérate, yo no puedo. Y segundo, es algo que se ve imposible. Número uno, ¿cuál es la prueba? Algo que tú no has hecho anteriormente y algo que se ve imposible. Pero ahí es donde somos probados para usar la fe. ¿Qué es la fe? La fe es afrontar el futuro sin saber qué. Tú lo dijiste, yo lo voy a hacer. La obediencia de Noé al construir el arca fue una prueba palpable de su confianza en Dios. Yo me imagino que él titubeó. Yo me imagino, porque la Biblia da un disluz, pero no habla profundamente, las burlas que ese individuo a diario tenía que, mediante la iba construyendo. Aún la familia, yo me imagino, pero uno como esposa, usted sabe cuando los esposos, ¿tú estás seguro que Dios te dijo eso? ¿No sería que anoche te comiste el taco? Yo creo que te di el taco muy tarde y tuviste este sueño. Y él no, mira mujer, Dios me dijo esto. Y él persistió, creyó, porque Hebreos capítulo 11, versículo 1, en Dios habla hoy, dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver. Mire, tómele foto a ese versículo. En Dios habla hoy porque lo sabemos en la Reina Valera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ese versículo ahí, esa traducción me gusta. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. La segunda prueba. Un cambio importante es la prueba que yo le llamo la prueba del ¿dónde? ¿A dónde voy, Señor? Un buen ejemplo de esta prueba es Abraham. Hebreos 11, del 8 al 10, en la traducción lenguaje actual, dice, Abraham confió en Dios y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que le daría, aun cuando no sabía hacia dónde iba. Eso es duro. Vamos a dejarlo ahí, no lo quite. Cuando nosotros le dijimos a mi mamá, mami, Dios nos está llamando a ir a Texas. A Texas, pero que usted se le ha perdido en Texas. Pues Dios nos llamó a que tenemos que irnos para allá.
a Laredo, y me acuerdo que en los mapas, ahora en Google, pero los mapas en el 95, el mapa que nosotros teníamos no existía Laredo. Nosotros nos íbamos a venir en el 94 a San Antonio y en ese mapa del estado de Texas estaban las ciudades principales, McAllen, San Antonio. Yo me acuerdo que cuando el Señor nos cambió los planes y nos íbamos a ir para Laredo, yo llamé al pastor Gilberto, oye Gilberto, ¿dónde es que tú vives ahora? Porque yo estoy buscando en el mapa y no, yo veo Harlingen, yo veo McAllen, veo Brownsville, pero yo no veo Laredo en mi mapa. Y me dice, no te preocupes, entre lo que tú ves San Antonio y McAllen, ahí por el medio, estamos nosotros. Y nosotros nos vinimos, pero sabíamos a dónde íbamos a venir, aunque no lo viéramos en el mapa. Pero imagínense la dificultad de Abraham, despedirse de su familia. Porque Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Yo te voy a dirigir a un lugar, pero él no sabía a dónde él iba a ir. Y dice, sigue el versículo, Abraham confió tanto en Dios, díselo a tu vecino, tanto en Dios, que vivió como un extranjero en el país que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campañas igual que Isaac y Jacob, a quienes Dios les había prometido ese país. Abraham confiaba en que algún día, por eso se llamó el padre de la fe, él no desistió, él confiaba en que algún día él vería la ciudad que Dios había planeado y construido sobre bases firmes. Vamos a bajarlo de la Biblia acá. Ok, Dios le dijo a Abraham, te voy a mover para otro país, Abraham. Ay, qué bueno. ¿A dónde me vas a mover? ¿A dónde vamos? Y la respuesta de Dios fue, no te preocupes, nene, yo te voy a dejar saber después. Abraham vuelve y le pregunta a Dios, ¿y cómo yo sabré que habré llegado a la ciudad que tú me estás mandando? Y la respuesta de Dios fue, no te preocupes, nene, yo te voy a dejar saber. Abraham le preguntó otra vez, Señor, ok, ya estoy listo con todo. Él era una persona rica con todos mis animales, todos mis sirvientes, todos mis animales, ¿qué voy a hacer? Mi familia. Ok, ¿ahora qué rumbo yo voy a tomar? Y Dios le dijo, tú solo dirígete, sigue caminando. Y Abraham le preguntó, Señor, ¿cuánto tiempo va a tomar? Y Dios le dijo, no te preocupes, nene, yo te voy a dejar saber. ¿Te moverías tú si Dios te dijera, si Dios no te dijera, hacia dónde te lleva? ¿O cuánto tiempo va a llevar ese cambio? ¿Qué harías si solamente Dios te dijera, sal, solo confía en mí? Se pone dura la cosa, ¿verdad? Ahora me acuerdo de mi terapista, hasta los core muscles, que son los que tengo que practicar para mi espalda. Rápido mis core muscles se pusieron, porque no suena fácil. Cuando Dios nos dijo a nosotros que nos viniéramos a Laredo, nos habló con voz fuerte. Y yo me acuerdo que nosotros salimos, nuestra quiebra fue pagadera, no fue una quiebra capítulo total, sino, ahora no recuerdo si es la 11, que es pagadera, la 11. Y nos sobró un dinero como 20 y pico de $1,000 después que pagamos a nuestros acreedores. Y ya yo había hecho un plan en mi mente. Bueno, nos vamos a mudar de este pueblo, mejor nos mudamos a un pueblo costero. Mi familia son de costas, mi papá es de Ponce, pero Ponce es un pueblo muy caliente. I'm sorry, Migdalia, que es de Ponce, pero es bien caliente. Y mi familia toda materna es de Dorado, un pueblo que es hermoso y las playas son bellísimas. Y toda mi familia trabajaba en educación. Y yo dije, aquí empezamos una nueva vida, ya no tenemos que pagar el colegio privado a los niños, porque tenemos familia en todos los niveles de educación, así que los nenes van a estar bien vistos. Yo puedo empezar a trabajar en una farmacia, tanto de hospital o de comunidad, y tú te puedes buscar un trabajo. Y ya yo había hecho un plan mental. Y Ricky y yo habíamos tenido un acuerdo, oye, buena idea, sí, porque usted sabe, cuando usted pasa por situaciones difíciles, como que usted quiere cambiar de panorama y como sufrimos tanto en donde vivimos. Y Dios le pone en el corazón a Ricky, oye, nosotros nos íbamos a venir en el 94 para San Antonio. Déjame llamar a Gilberto y preguntarle
¿dónde está? Y Gilberto le dijo, muchacho, vente para acá. Yo acabo de abrir la iglesia hace 2 semanas y yo necesito gente como ustedes a que nos ayude. Y Ricardo dijo, bueno, pues yo tengo un dinerito. Ese vino, él fue el espía, como le dije hace una semana. Él se vino 10 días para Laredo, Texas. Gilberto Vélez, que me conoce muy bien, este pastor, si me está oyendo, lo va a ver. Eso no lo borre para que me oiga. Le digo a Ricky, porque éramos amigos de la juventud, todos éramos, Ricardo y yo, Gilberto y Zulma, y Ángel y Beth, que es el hermano de él, éramos todos de la juventud y luego nos casamos, pero esas 3 parejas siempre estábamos juntas. Y pues nos conocía, él dijo, yo conozco a Rosemary. Y Laredo no le va a gustar, eran 94, Laredo, los que son de Laredo aquí, era McPherson y Shiloh. Se acababa Laredo y todo era monte, no existía Loop 20 ni nada. Y entonces, Gilberto fue inteligente, 20 de marzo, porque él no vio el calor que hacía en Laredo. Cuando yo le dije el clima, ay no muchacha, es bien agradable. Eso es a donde, mira cómo se ríe, pero él no sabía, eso sí él no lo sabía. Mira, no hay ni que usar ni el aire acondicionado, tú puedes bajar los vidrios de las ventanas y vamos a ahorrar el luz porque no hace falta. Pero yo le dije, toma fotos de las colonias. Y Gilberto le dijo, como yo conozco a Rosemary, vente, yo te voy a llevar unas colonias, que cuando ella mire estas fotos, y no vas a revelarlo, vamos a revelarlo aquí las fotos en Laredo, y lo vamos a poner en un álbumcito. Se fueron para Plantation y Regency. Y yo me acuerdo que yo miraba esa foto y yo, ¡oh! Todas las casas allá son así. Y Ricardo tuvo que pedirle perdón. Sí, así como tú las ves ahí, así soy yo. Wow, pero esas casas tienen que costar un montón de dinero. No, nosotros vamos a poder comprar una casita de esa allá. Y yo, una casita de esta. Y tomamos la decisión de venirnos. Y yo le dije a Ricky, no tenemos trabajo. Nos vamos porque Dios te ha puesto en el corazón que tenemos que ir a ayudar a la Iglesia Cristiana Misericordia a levantarse, porque Gilberto lo que llevaba eran 3 semanas abriendo la iglesia. Y nosotros tenemos un corazón de servicio. ¿Qué yo voy a hacer si mami? Porque usted sabe, las mamás de uno, yo no sé la de usted, mi mamá me preguntaba de todo. ¿Y dónde vas a trabajar? ¿Y cuánto vas a ganar? Y mami me va a interrogar con preguntas y me dijo, vamos a orar. Que no te pregunte. Y yo, mira, eso va a ser un milagro. Nosotros vivimos 2 semanas antes de venirnos a Laredo, Texas con ella. Y yo le decía a Ricky, en estas 2 semanas, ella no me ha preguntado, pero en estas semanas ella me va a preguntar. En el aeropuerto, cuando ya nos estamos despidiendo, me dice, oye Rosemary, ¿tú tienes trabajo allá? Esa fue la pregunta. Y Ricardo me había dicho, no le vamos a mentir. Si ella nos pregunta, ¿ustedes tienen trabajo allá? Solamente le vamos a decir que sí, porque nosotros tenemos trabajo en la obra de Dios. Y ya yendo, y yo le dije sí, ajá, y no hizo más nada. Ah, hija, pues qué bueno, que vayan con Dios tranquila. Pero nosotros nos fuimos a un lugar sin una casa, sin saber en lo que íbamos a trabajar, saliendo de una quiebra económica, sabiendo que nadie nos iba a rentar una casa. Pero como Dios nos llamó, Dios fue fiel. Así que mire, no es fácil. Cuando tú no sabes hacia dónde solamente Dios te dice, confía en mí. ¿Qué es confianza en Dios? Confianza en Dios es la sólida creencia en las promesas de Dios y una firme convicción de que Él es confiable. Nos podemos fiar en Él. La tercera prueba, la prueba del cuándo. Y seguimos con Abraham. Hebreos 11, 9 y 10 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aunque se le había prometido a Abraham una nueva tierra, él vivió toda su vida como extranjero en tiendas de campaña, esperando la promesa. Es interesante notar que Abraham nos enseña a través de su fe
a esperar en el tiempo de Dios sin saber cuándo la promesa será cumplida. Nuestras vidas tienen que ser basadas en lo que la palabra de Dios promete, no en explicaciones. ¿Me está entendiendo? No, que yo necesito todas las explicaciones antes. Dios te dice, ok, next, con este no puedo. Porque la fe es esperar en el tiempo de Dios sin saber cuándo la promesa va a ser cumplida. La cuarta prueba, seguimos con Abraham. La prueba de, Señor, este problema no le veo la solución, es la prueba del cómo. Es cuando enfrentas un problema y desafío y te preguntas, ¿cómo voy a resolver esta situación? Dios le promete a Abraham moverlo a un nuevo país, le promete entregarle una nueva tierra, le promete que sería el padre de una gran nación y que tendría hijos. Él tenía alrededor de 75 años cuando esto le fue prometido. Pasan los años y ahora tiene 99 años, o sea, pasaron 24 años después de la promesa. Y todavía no tiene un hijo. Dios les visita y les dice que les va a dar un hijo. Y esto le provocó risa a cualquiera. Yo no los culpo. Yo misma me hubiera echado a reír también. Y Dios le cambia el nombre a Abraham, de Abraham a Abraham, lo cual significa el padre de una gran nación. Dios lo habló primero antes de que se cumpliese. ¿Te imaginas tú cada persona que hablaba con Abraham? Cada vez que le decían su nombre, le estaban recordando: tú eres el padre de una gran nación y ¿dónde están tus hijos? Pero Hebreos 11:11 nos dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara se olvidó de sus limitaciones físicas y creyó que Dios sería fiel a la promesa que le había hecho. Si Dios se está tardando en tu vida, no te desanimes. Dios está en control. La fe es esperar un milagro sin saber cómo este será hecho. Recuerda, el Dios que promete es el Dios que cumple sus promesas. La quinta prueba, la prueba de una pérdida que no tiene sentido. Es cuando tienes una pérdida que se ve irracional. Hay muchas cosas que suceden en nuestra vida que a nuestra vista humana no tiene sentido. Cuando vivimos esta clase de pruebas, ninguna explicación que nos den, las explicaciones están de más. Ninguna explicación nos consuela en medio de una pérdida que no esperábamos. Lo que necesitamos cuando experimentamos dolor es la presencia de Dios, no explicaciones. Yo soy muy cuidadosa cuando alguien pasa por una pérdida y ahí va, pérdida de un esposo, pérdida de un hijo. Dios lo quería en su presencia. Mira, cállate. Eso no es una palabra para decir. Cuando tú no sepas qué decir, mira, hay momentos que las mejores palabras son las que no se dicen. Yo recuerdo que el hijo que yo perdí antes de tener al bebé, tenía casi 5 meses de embarazo. Y yo lloré a aquel niño. Yo recuerdo que alguien de la iglesia fue muy intencionado, está en Puerto Rico, y me dijo, es que Dios quería ese angelito aquí, la quería en el cielo. Y yo me acuerdo que yo me viré y me le quedé mirando y le dije, pues yo no entiendo ese Dios porque ese angelito yo lo quería aquí en la tierra conmigo. Nosotros no necesitamos explicaciones. Usted no trate de explicar. Usted muestre el amor de Dios, muestre el consuelo, porque lo que las personas necesitan es la presencia de Dios. Fortaleza y la presencia de Dios. Así que cuando nosotros estamos en medio de situaciones y nos preguntamos por qué, lo que tú y yo necesitamos es la presencia de Dios en medio de nuestro dolor. Hebreos 11:17 dice, por la fe Abraham,
cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. Abraham, que ya había recibido la promesa de Dios, Isaac. Y esta es una de las historias más apasionantes de la Biblia. Veamos lo que dice Abraham en Hebreos 11:19. Es más, váyase conmigo a Hebreos capítulo 11, en su Biblia. Yo tengo ahí el 19, pero vamos a ver el 17. Hebreos 11:17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pero miren por qué lo hizo, el versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Ese momento de prueba, yo me imagino, es como si Dios le hubiera dicho a Abraham: ¿tú amas más al sueño que yo te di que a mí? Porque si tú y yo amamos más el sueño que lo que amamos a Dios, hemos convertido el sueño en un ídolo. Dios tenía un plan, Él proveyó un cordero como símbolo o ilustración de lo que pasaría miles de años después, a traer a Jesucristo a morir por nuestros pecados. La palabra dice que Abraham pensó, en el original dice razonó, que si aún Isaac se moría, Dios tenía el poder para levantarlo de la muerte. Y la última prueba, la que yo considero que es una de las más difíciles. La prueba del dolor prolongado. Esta es la prueba que hacemos. ¿Cuánto tiempo más, Dios? Y ahí vamos a ver a Moisés. ¿Qué prueba puede ser esa en nuestros tiempos? Puedes experimentar un dolor crónico en tu vida, ya sea físico, emocional o espiritual. Es un sufrimiento que probablemente no se va a ir y que lo vas a tener que manejar toda tu vida. Y preguntamos: Dios, ¿cuánto tiempo más me vas a permitir vivir en medio de esta situación? Esta es la pregunta que muchos profetas le hicieron a Dios. Tú no eres el único. Moisés es un ejemplo de ello. La vida de Moisés se divide en 3 etapas. La primera parte, 40 años en la corte de Faraón aprendiendo a ser alguien. Luego de esos 40 años, 40 años en el desierto escondido para que aprendiera a ser nadie. Y luego 40 años llevando a una nación atravesando el desierto y que se quejaban continuamente. O sea, yo no quisiera tener ese llamado. Eran millones de personas continuamente quejándose. Pero Hebreos 11:24 al 26 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés renunció a lo que muchos de nosotros nos pasamos la vida tratando de lograr: estatus, salarios, pasión, posesiones, posiciones. Y dice la Escritura que él renunció a todo. Hebreos 11:24 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande. ¿Sabe lo que eso quiere decir en el original? Quiere decir cuando ya maduró, rehusó seguir llamándose el hijo de la hija del faraón. El deseo de Dios es que crezcamos y maduremos espiritualmente. Tenemos que reconocer nuestra identidad espiritual y tomar las decisiones que se hagan pertinentes.
No bases tus decisiones en lo que tú sientes. Todo lo que nosotros sentimos, no todo el tiempo está bien. Y no todo lo que sentimos que es algo equivocado, a veces no es malo. Lo que yo quiero enfocar es que nuestra vida no puede dejarse llevar por nuestros sentimientos, porque nuestros sentimientos nos mienten todo el tiempo. Te dice a veces que las cosas son peores de lo que realmente son. Tú te tienes que dejar llevar por lo que la palabra dice. Cuidado que no te dejes manipular por tus estados de ánimo. Tus sentimientos muchas veces te engañan. ¿Cuántos de nosotros a veces los que trabajan por las mañanas no queremos salir de nuestra casa y sentimos, ay, yo no debería salir de esta casa hoy? ¿Es un sentimiento correcto? No, porque la realidad es que tenemos que salir a trabajar, porque ya no cae el maná del cielo. Tenemos que salir a trabajar. Muchas veces no queremos ni venir a la iglesia. Ay, no. Y después usamos la frase, Dios, tú lo sabes todo. Y nos dejamos llevar por nuestros sentimientos. Los cristianos no nos dejamos llevar por nuestros sentimientos. Los cristianos nos dirigimos por nuestra fe en Dios. Dilo conmigo, los cristianos no nos dirigimos por nuestros sentimientos. Nos dirigimos por nuestra fe en Dios. Toma nota de esto. La fe sigue persistiendo sin saber por cuánto tiempo. Esta es la prueba de cuánto tiempo dura la prueba. ¿Cómo se desarrolla la persistencia? ¿Cómo se desarrolla la perseverancia? ¿Cómo se desarrolla la resistencia? ¿Cómo puedes seguir haciendo lo que es correcto cuando no tienes el deseo o no sientes hacerlo? ¿Cómo manejas la perseverancia? ¿Cómo manejas el dolor prolongado en tu vida? Haciendo lo que hizo Moisés. Y eso es escuchar a Dios, acercarse a Dios y permanecer conectado con Dios. Tienes que permanecer conectado a la fuente. Juan 15:5 fue uno de los primeros versículos que nos aprendimos un miércoles. Yo soy David, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Porque separados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. Porque separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Hebreos 10:23-25 dice, mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y a hacer el bien. No dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino amémonos unos a otros y tanto más cuando vemos que la venida del Señor o el día del Señor se acerca. ¿Quieres señales? ¿Quieres que Dios te hable? Pues ya lo hizo. Aquí está. Ay, que yo necesito que Dios me hable. Aquí está la palabra. Esta es la palabra de fe que profesamos. Tu vida no puede ir de aquí a allá porque un profeta diga, y yo creo en las lenguas y en los profetas. Sí, Dios habla, pero la palabra de Dios que está aquí es la guía y la dirección necesaria que tú necesitas. ¿Cómo podemos perseverar sin desmayar en medio de las pruebas que tenemos? Viendo al invisible, manteniendo nuestra mirada en Dios. Si mantenemos nuestra mirada en medio del dolor, déjame decírtelo, se te va a hacer más difícil. Pero si ponemos nuestra mirada en el que alivia el dolor, el Señor, el que nos ama profundamente,
vas a pasar al otro lado. Él te va a dar las fuerzas y el aliento necesario. Habría mucho más que decir, pero se nos acaba el tiempo. ¿Cuáles de estas pruebas estás atravesando en estos momentos? La del, ¿qué Dios? ¿Qué es lo que me estás pidiendo? O la de, ¿a dónde tú me llevas, Dios? Quizás estás pasando por la de, ¿cuánto? Dios, ¿hasta cuándo? O probablemente estás en medio de una prueba que dice, Dios mío, yo no veo la solución a esto. Estás atravesando por una pérdida que te duele tanto que no le ves sentido al dolor. O quizás estás viviendo un dolor que parece no tener fin y te preguntas continuamente, ¿por qué? Déjame decirte que muchas veces no vamos a tener las respuestas a las preguntas. Aún Jesús en la cruz exclamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La clave es confiar en Dios. Voy a resumir lo que acabo de ministrar, lo que significa vivir por fe. La fe es seguir la dirección de Dios sin saber hacia dónde vamos. La fe es seguir la dirección de Dios sin saber hacia dónde. La fe es esperar un milagro sin saber cómo. La fe sigue persistiendo sin saber por cuánto tiempo más. Esto es la prueba de nuestra fe. Como dije, si algo quiero que te lleves es, recuerda, los cristianos no nos dejamos llevar por nuestros sentimientos. Los cristianos nos dejamos llevar por nuestra confianza y nuestra fe en Dios. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube de Casa de Refugio para que permanezcamos conectados. Si deseas comunicarte con nosotros, tienes la información en pantalla. Bendiciones.